Bueno, vamos a revisar un tema que es pan de cada día en la atención primaria y, por supuesto, una pregunta clásica en el EUNACOM, el trastorno de adaptación. La verdad es que es una de esas condiciones que, como médicos generales, tenemos que manejar sí o sí y con mucha claridad. Para que esto quede bien ordenado, esta será nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a ver por qué es un desafío clínico. Después, las claves para diagnosticarlo correctamente según el DSM-5. Luego, algo fundamental, cómo diferenciarlo de otras cosas. Pasaremos al manejo práctico en el consultorio y, para terminar, un resumen con los puntos que no se nos pueden olvidar para el examen. Empecemos por el principio, el desafío clínico. A ver, ¿por qué este diagnóstico es tan frecuente y al mismo tiempo a veces se nos pasa o lo confundimos? Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de trastorno de adaptación? Es, en simple, una respuesta psicológica a un evento estresante que podemos identificar claramente. Y aquí viene lo importante. El estresor no tiene por qué ser un trauma de guerra, ¿eh? Puede ser algo tan común como una ruptura amorosa, problemas económicos o un cambio de pega. La clave no es el evento en sí, sino la reacción de la persona, que es desproporcionada. Muy bien, ahora vamos al núcleo del asunto. ¿A cómo se hace el diagnóstico? ¿Qué nos dice el DSM-5? ¿Cuáles son esos criterios que tenemos que tener en mente en la consulta? A ver, pongamos atención acá porque estos son los puntos clave. Primero, la temporalidad. Los síntomas tienen que empezar dentro de los 3 meses siguientes al estresor. Segundo, y esto es lo que lo diferencia de una pena normal, tiene que haber un malestar clínicamente significativo, o sea, desproporcionado o un deterioro funcional. La persona empieza a fallar en el trabajo, en los estudios, en su vida social. No es solo sentirse mal. Y por último, otra clave de tiempo. Una vez que el estresor o sus consecuencias terminan, los síntomas no deberían durar más de 6 meses. Y este esquema lo deja súper claro. Esta cronología es probablemente la herramienta más potente que tenemos para sospecharlo y confirmarlo. Si un caso no calza en este marco de tiempo, bueno, es momento de empezar a pensar en otras cosas. Además, no basta con decir trastorno de adaptación, hay que especificar qué es lo que predomina. ¿Es más bien un ánimo depresivo? ¿Pura ansiedad? ¿Una mezcla? ¿O quizá vemos más problemas de conducta? Esto es útil porque ya nos orienta sobre por dónde empezar el manejo. Perfecto. Ahora, un paso que es crítico, sobre todo pensando en el EUNACOM, el diagnóstico diferencial. Saber distinguir esto de otros cuadros parecidos es una habilidad fundamental. La primera gran duda y la más común. ¿Es una reacción normal al estrés o ya es un trastorno? Miren, la línea se cruza cuando aparece el deterioro funcional significativo. Si el malestar es proporcionado y la persona, a pesar de todo, sigue funcionando, es una reacción normal. Pero si ya no puede trabajar o su sufrimiento es claramente excesivo, ahí ya estamos en el terreno del trastorno. La segunda gran diferencia es con el trastorno de estrés postraumático, el TEPT. Aquí, la naturaleza del estresor lo es todo. Para hablar de TEPT, necesitamos un trauma mayor, un evento que amenaza la vida o la integridad física. Para el trastorno de adaptación, en cambio, el gatillante es un estresor de la vida, a veces hasta común, pero que simplemente superó la capacidad de la persona para afrontarlo. Y esta tabla resume algo crucial. Si los síntomas del paciente son tan intensos, tan persistentes, y cumplen con la lista completa de criterios para un trastorno depresivo mayor o un trastorno de ansiedad generalizada, bueno, entonces ese es el diagnóstico principal. El diagnóstico de depresión o ansiedad le gana al de adaptación. Podríamos decir que el trastorno de adaptación es para cuadros que son significativos, pero que no alcanzan a cumplir todos los requisitos de un trastorno mayor. ¡Excelente! Ya sabemos diagnosticarlo y diferenciarlo. Ahora vamos a lo práctico, a lo que hacemos en el box. ¿Cuál es el protocolo de manejo en atención primaria? El enfoque es bastante claro, y lo podemos ordenar en 4 pasos. Primero, lo básico: diagnosticar y psicoeducar. Segundo, las intervenciones no farmacológicas. Tercero, el manejo farmacológico, si es que se necesita. Y cuarto, el seguimiento. El primer paso es la base de todo: crear una buena alianza terapéutica, validar lo que siente la persona, decirle lo que le pasa es comprensible. Y luego explicarle, con palabras sencillas, que su reacción, aunque desbordada, tiene un nombre, es transitoria y tiene muy buen pronóstico. La pura psicoeducación ya es un tremendo alivio.
Ahora, el pilar del tratamiento. Lo no farmacológico es siempre la primera línea. Esto incluye escuchar, apoyar, fomentar estrategias de afrontamiento, mejorar la higiene del sueño, activar las redes de apoyo. Pero, ¿y si se van a acordar de una sola cosa? Que sea esta. La intervención clave, el gold standard, es la derivación a psicoterapia. ¿Por qué? Porque es ahí donde se trabajan las herramientas para afrontar el problema de raíz. Esta frase lo dice todo sobre los fármacos. No son la primera opción. Su rol es secundario. Es para apagar incendios, para manejar un síntoma puntual y siempre por un tiempo acotado. Y si decidimos usar fármacos, tiene que ser con pinzas. Para un insomnio muy severo, un hipnótico como el Zolpidem por un par de semanas, no más. Para una ansiedad muy intensa, se podrían usar benzodiazepinas a dosis bajas, pero con mucho cuidado. A veces es preferible un antihistamínico como la hidroxicina. Y los antidepresivos, de entrada, rara vez. Solo si vemos que esto está virando hacia una depresión mayor. Y finalmente el paso 4, el seguimiento. Esto no se puede olvidar. ¿Cuándo citamos de nuevo al paciente? Entre 2 a 4 semanas es un buen plazo. En ese control vemos cómo va la cosa. Si no hay mejoría o peor, si los síntomas empeoran, es una bandera roja. Nos obliga a reevaluar el diagnóstico y a pensar si no es necesaria una derivación especialista. Y ahora sí, para cerrar, vamos a resumir todo en los puntos clave que tenemos que dominar para el Leunaco. Aquí está el resumen final. Si se aprenden estos 5 puntos, están al otro lado. La cronología, el deterioro funcional, que la psicoterapia es la primera línea, que los fármacos son secundarios y que siempre hay que descartar los trastornos mayores. Ese es el esqueleto mental que hay que tener. Y para finalizar, una pregunta que nos saca un poco del examen y nos lleva a la realidad de la consulta. Si sabemos que la psicoterapia es tan clave, ¿cómo podemos mejorar el proceso de derivación desde la atención primaria? ¿Cómo nos aseguramos de que sea oportuna y efectiva? Reflexionar sobre esto es fundamental para llevar todo lo que revisamos a la práctica. Con esto, cerramos el análisis del trastorno de adaptación.